En cuanto a lo que tiene que ver con este brote epidémico de infecciones respiratorias agudas bajas, hemos notado sobre todo a principio y durante el mes de mayo un aumento pronunciado de la cantidad de casos que se han reportado dentro del distrito y a nivel AMBA también, lo cual ha llevado a que se saturen los sistemas y sobre todo nuestro hospital acá localmente, que tiene una capacidad de internación en pediatría que está limitada y que estuvo al 200% en cantidad de ocupación. De ¿Al camas, 200%? sí, sí, sí. O sea que de 20 camas disponibles había 47 internados, que, a ver, quizás suena muy alarmante, pero describe una temporada de ira habitual previo a la pandemia. O sea, nosotros previo a la pandemia solíamos tener esta incidencia de casos y es nuestro escenario típico. Durante la pandemia de COVID-19 justamente se vio que el COVID no afectaba predominantemente a niños, entonces toda la carga de la pandemia estuvo más en la población adulta con factores de riesgo. En esta instancia estamos viendo de que, bueno, volvemos a tener una presentación habitual dentro de lo que se conoce sobre todo como bronquiolitis o síndrome bronquioobstructivo, que se da en la población menor de 6 años sobre todo, que es la que tiene la vía aérea más pequeña. En esta población, en mayo tuvimos una alta tasa de incidencia. Que coincidió con la baja de la temperatura. Que coincidió con la baja de temperatura y se adelantó a la forma habitual de presentación que generalmente se da en las últimas semanas de junio y primeras de julio. En este momento estaríamos, dentro de una presentación habitual, en un momento de inicio de descenso de la cantidad de casos. Después de ese pico que tuvimos durante el mes de mayo, que realmente puso en alarma a todos los sistemas, tuvimos reuniones con los referentes provinciales para poder pensar cómo paliar este pico de incidencia. Hemos tenido una baja en la casuística y realmente no estamos en este momento con una saturación que implique un desborde. Claro, que coincide con la elevación de la temperatura, pero nuevamente en los próximos días se espera una baja sensible nuevamente de la temperatura. Exactamente como vos decís, parecería que estamos en invierno, como quien dice, ¿no? Después de que estamos viendo de que a nivel global se han vivido los días más calurosos de la historia de la humanidad. Y eso tiene que ver con determinantes globales. Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con infecciones respiratorias, lo que se ha rescatado, el virus que se ha rescatado es el sincicial respiratorio, que es un virus que en un adulto puede dar un cuadro de vías aéreas superiores, un tipo de resfrío o alguna bronquitis, y en los niños da este síndrome broncoobstructivo o también llamado bronquiolitis en menores de 2 años. Es un cuadro que es autolimitado en la mayoría de las situaciones, pero en algunas otras situaciones puede generar una sobreinfección bacteriana, que eso puede determinar en una neumonía o en una bronquitis y que incluso pueda llegar a requerir una internación. En cuanto al abordaje del brote epidémico de infecciones respiratorias, desde el año pasado, en un trabajo mancomunado con el Hospital Marino Universidad de La Vega y con la UPA 12, hemos armado un dispositivo de seguimiento nominal de todas las personas que consultan en la guardia del hospital y de la UPA. De manera de que cuando la persona consulte, al egreso de la consulta, en el caso de que no quede internado, se pueda retirar con la medicación indicada y se pueda retirar también con una toma de registro de la asistencia para que después, posteriormente, pueda ser seguido en las unidades sanitarias correspondientes y en el caso que sea un caso que nosotros le llamamos código rojo, pero que no haya requerido una internación, nuestro sistema de emergencias le hace una visita domiciliaria a las 24 horas y lo recategoriza a ese paciente para ver si requiere un traslado al hospital o se vuelve a visitar en 24 horas o se pasa también a seguimiento ambulatorio en una unidad sanitaria. Esta estrategia es novedosa porque implica un mejoramiento en la articulación, sobre todo entre niveles estatales, que antes no había sucedido en la historia de Moreno, y también implica un seguimiento nominalizado, o sea que yo tengo el nombre y apellido, domicilio y teléfono de la persona que consultó y que pueda llegar a implicar algún riesgo.
En base a esto, la Secretaría de Salud y el municipio ha hecho una compra considerable de medicación para que, junto con el hospital, podamos brindarle a la población lo que necesita. Y también hemos hecho una inversión en lo que tiene que ver con un sistema de información vía web y online que nos permite un seguimiento personalizado en tiempo real de las situaciones. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con el IRAP, que realmente hoy en día no estamos en una emergencia, digamos. Sí es importante en lo que tiene que ver con la gripe, poder reforzar lo que tiene que ver con la vacunación anual, que tanto Moreno como toda la provincia está por debajo de la cobertura esperada. No estamos llegando ni siquiera al 50% de la cobertura esperada. Y es algo que nos preocupa y que le estamos tratando de buscar una explicación, tanto a nivel local como a nivel provincial, del por qué. Hay varias hipótesis, algunas de ellas relacionadas con el hastío de la población por la sobreintervención del sistema de salud. Pero bueno, vale decir que es importante que sobre todo los grupos de riesgo, menores de 2 años, mayores de 65 años y personas que tengan algún problema de salud ya adquirido, puedan completar su esquema de vacunación tanto para la gripe como para la neumonía. A ver, te detengo un segundito porque es interesante lo que estás planteando. En el tema de los nenes, las infecciones respiratorias agudas bajas, digo, ¿hay manera de prevenir? ¿La vacunación contra la gripe y la neumonía es un paso importante? Es un paso importante porque justamente nos previene de poder tener en el futuro sobreinfecciones por alguno de esos dos virus o bacterias, y también completar el esquema de vacunación habitual, porque también implica ahí vacunas para diferentes tipos de virus y bacterias que también pueden complicar en esta época invernal. ¿Estas vacunas están disponibles en las unidades sanitarias? ¿Hay que venir al vacunatorio central? Están disponibles en todos los efectores de vacunación del municipio, incluida la maternidad Estela de Carlotto, la UPA, el hospital y las 45 unidades sanitarias que tenemos, y obviamente también en nuestro dispositivo central. Mencionaste otro tema que en anteriores notas lo hemos mencionado, pero me parece muy importante recalcarlo. Digo, el esquema de vacunación tiene que estar completo. ¿Han notado, me decías en aquel momento, que estaban notando que no se estaba cumpliendo? Digo, ¿se elevó esa categoría o sigue exactamente igual? No se están vacunando los nenes que, de acuerdo al calendario, ¿no? Estamos detrás de esta cuestión y hemos mejorado nuestra tasa de cobertura. El objetivo de la tasa de cobertura es alto y es ambicioso, que es superar el 85% de la población que tenga indicada la vacunación por edad. En algunas vacunas nos va un poco mejor, en otras un poco peor, pero tenemos disponibilidad de todas las vacunas, por eso es muy importante de que nos acerquemos al centro de salud que tengamos disponible en nuestro territorio y podamos tener esta vacunación completa en todas las edades. Hablaste de las vacunas contra la gripe, la vacuna contra la neumonía. ¿Cuáles son los grupos que se tienen que estar vacunando en las unidades sanitarias, vacunatorio central y los efectores que mencionaste? Como dije anteriormente, los grupos vulnerables son menores de 2 años, mayores de 65 años y personas que tengan alguna enfermedad sobreagregada, como por ejemplo diabetes, alguna enfermedad respiratoria, asma. Hipertensión arterial depende, generalmente son personas que tengan, además de la hipertensión, algún problema cardiovascular sobreagregado, como por ejemplo un antecedente de algún infarto o un antecedente de algún accidente cerebrovascular, que eso genera una situación de riesgo mayor que una persona que solamente tenga hipertensión y que la controle. También hay otras enfermedades que comprometen la inmunidad, situaciones oncológicas, situaciones de enfermedades autoinmunes que tienen que tomar medicación que les baja la inmunidad, también son consideradas como un grupo de riesgo. Yo te preguntaba antes de comenzar la nota por coronavirus. Me comentabas que se dejó de vigilar. Hoy en día es algo de lo que me habías dicho en el comienzo de la pandemia, me parece, en el 2020, que iba a llegar un punto que iba a estar incorporado en el transitar diario. Totalmente. Hoy en día el coronavirus es una situación que no tiene un seguimiento tan exhaustivo como lo solíamos hacer al principio de la pandemia. Directamente no hemos tenido reportado casos de coronavirus en las últimas semanas en el distrito de Moreno,
y a nivel provincial también desestiman la vigilancia como lo veníamos haciendo anteriormente. Solamente se están hisopando personas que están internadas y que tienen algún criterio de gravedad o que no encuentran una causa posible y se hisopa para el COVID. Y obviamente que ya la vacuna es una de las vacunas que prontamente está de alguna manera incluida en el calendario nacional como refuerzo, pero prontamente va a estar seguramente disponible para todos los vacunatorios. Hoy tenemos en día nosotros 5 vacunatorios municipales que siguen vacunando contra el COVID. Seguramente en los próximos meses o el próximo año será comprendida dentro del esquema nacional. Ahora tenemos vacunas nuevas que vienen con 2 variantes que tienen una cobertura mejor. Así que, como te decías, en aquel momento, hoy en día es una situación más, como puede ser una gripe, como puede ser otra virosis estacional. Bueno, Juan, por último entonces, vacunación contra la gripe, contra la neumonía, todos los grupos que mencionaste, que no se dejen estar. Que no se dejen estar, que se acerquen al vacunatorio más cercano. Y también quería aprovechar para reforzar una alerta epidemiológica que nos llegó desde la Nación en relación a las situaciones por Streptococcus pyogenes, que es la bacteria que te genera la faringitis. Hemos tenido una notificación de que hay, durante lo que va del año, un aumento de un 100% en relación a la casuística del año anterior en el mismo periodo en cuanto a infecciones invasivas por esta bacteria. Generalmente la bacteria te da una inflamación en los ganglios, dolor de garganta, placas, fiebre y ausencia de tos y moco. No es la congestión habitual con dolor de garganta, que eso generalmente está más relacionado con un virus. Y ante esas situaciones es importante que la comunidad consulte, porque estamos viendo que hay una situación de enfermedades invasivas que pueden llegar a progresar. ¿Hay vacunas? No hay vacuna para el estreptococo. El tratamiento es antibiótico y es importante que pueda ser evaluado el paciente por un profesional de la salud para que indique oportunamente el antibiótico y que no deje pasar mucho tiempo para que esa bacteria pueda generar un detrimento en la salud de la persona. Como siempre, no tenga la menor duda, consultar al médico. Es muy importante, tenemos aproximadamente 50 puntos de salud dentro del distrito. Es importante que todos los vecinos y vecinas se apropien de sus centros de salud más cercanos y que consulten en tiempo y forma.